Bienvenidos otra vez a otro video más y hoy es la continuación del video pasado. Si no lo has visto, aquí te doy el link para que lo veas. Ahí te expliqué los tipos de trabajos que hay, los regulados y los no regulados, y hoy te voy a explicar cómo poder revalidar tus estudios que hiciste en tu país para poder ejercer tu profesión aquí en Canadá. Y miren, lo primero que es analizar qué tipo de trabajo es el que tú estás realizando en tu país y qué es el que tú quieres realizar en Canadá. Por ejemplo, si tú eres enfermero y tú quieres seguir siendo enfermero en Canadá, entonces debes de saber que ese es un trabajo regulado, es una profesión regulada, y eso significa que tiene que hacer un papeleo para poder ejercer esa profesión aquí en Canadá. Y pues sabemos que el inglés, el idioma, es otro requisito. Así es que, bueno, primero es encontrar tu ocupación. Entonces ya que encuentras tu ocupación, es identificar todos los documentos que tú necesitas. En el dado caso que tú seas enfermero o seas abogado o seas ingeniero, pues tienes que tener tu certificado de que eres un enfermero, lo que sea, y lo tienes que pues traducir al idioma de inglés o francés para que lo puedan revalidar. El siguiente es que puedas juntar todos los documentos que necesitas para poder enviarlos. Miren, yo les voy a explicar. A mí me dieron esta copia. Viene siendo el campo regulatorio, el lugar regulatorio de todas las credenciales aquí en Canadá. Por ejemplo, si alguien quiere ser médico, si alguien quiere ser enfermero, si alguien quiere ser ingeniero y lo quiere hacer aquí en Canadá, aquí tengo que mandar mis estudios para que ellos los puedan analizar y puedan ver cuál es la equivalencia aquí en Canadá. ¿Y cómo es? ¿Por qué lo hice así? Cuando yo recién me hice ciudadano canadiense hace unos años, yo quería uno de las cosas que uno piensa a veces es: quiero trabajar para el gobierno, quiero trabajar en esos trabajos donde uno no podía como residente permanente, ¿verdad? Ya que uno ciudadano canadiense puede trabajar básicamente en cualquier lugar. Entonces traté de hablar con el Army, con el ejército de Canadá, y pues mandé mi aplicación y todo, y me dijeron: para poder ser considerado aplicante para el ejército de Canadá, a las Fuerzas Armadas, pues tienes que tener por lo menos el grado 10 de la high school. O sea, ni siquiera tienes que terminar la high school, simplemente hasta el grado 10. No tienes que terminar el grado 12 ni nada. Entonces, pues básicamente pues era fácil, ¿no? Si tú podías comprobar que tú tienes el nivel 10 del high school, pues ellos ya te consideraban como para poder contratarte. Entonces, pues yo les enseñé mis papeles de la preparatoria terminada en México y me dijeron: lo que necesitamos es de que una equivalencia en Canadá. No podemos aceptar esto tal cual. Ya sabemos que lo terminaste, aquí están tus estudios, necesitamos un papel que diga cuál es el equivalente a nivel canadiense. Entonces, si es el equivalente al high school, nosotros solamente requerimos el nivel 10 hacia adelante. Entonces, pues simplemente tienes que hacerlo. Y me mandaron a esta que se llama The Canadian Information Center of International Credentials, el Centro de Información Canadiense de las Credenciales Internacionales. Básicamente es eso. Y te metes ahí y hay varios lugares donde puedes tú mandar tu aplicación y tus papeles ya sea de tu secundaria, de tu preparatoria, doctorado, de tu bachillerato, de lo que hayas estudiado, ahí lo mandas. Yo mandé el de mi secundaria, ¿sí? El de mi preparatoria también. Entonces los envié ahí para poder comprobar que yo tenía estudios, ¿no? Que no solamente venía aquí sin nada. Entonces, lo que pasa es de que según donde tú estés, por ejemplo, yo le envié al que se llama IQAS, aquí se los voy a dejar. Ese es el que yo lo envié porque es el que más cerca me quedaba. Ese queda aquí en Alberta, pero aquí les voy a poner la página de internet, el link donde te dice cuáles son los que están regulados por esta Canadian Information Center of International Credentials. Es un nombre largo, y ahí es donde te va a decir en cuáles tienes que mandar tus papeles de la escuela, ¿sí? Y ya que tú lo mandas, hay algunos en francés, hay uno en francés y los demás son en inglés. Y tú tienes que pagar un importe que son alrededor como de unos $100 por papel. Sí, es bastante caro, es lo que a mí me cobraron, $100. Entonces, si tú llevas varios, pues iba a ser un poco más caro, ¿verdad? Y se tardan bastante tiempo. Eso sí te dicen ahí, se tarda de semanas a meses, ¿sí? Entonces, a mí me tardó
para que me llegara este papel, se los voy a enseñar, que este es el que básicamente te dice aquí, Joan Montes Macías, y dice el comparativo a nivel canadiense en Canadá, dice: lo que tú tienes está generalmente comparado a la competición de la High School Diploma. Básicamente es todo lo que dice. Dice que mis estudios que yo mandé son el equivalente a la High School Diploma aquí en Canadá. Entonces, cuando yo les enseño esto a los de las Fuerzas Armadas de Canadá, ellos ya saben que mi nivel es el de la high school, pero yo solamente necesitaba el grado 10, así es que esto es suficiente. Ellos lo que querían saber es de que alguien aquí en Canadá regulado dijera que es la equivalencia en Canadá mis estudios. Y esto varía de país a país. Probablemente en tu país sea un poco más que el high school o sea un poco menos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de preparatorias que hacen carreras técnicas ya incluidas. Hay otras que no están tanto, que no está a nivel high school, entonces tienes que terminar un poco más tus estudios. Esto es dependiendo del país de donde mandes. Entonces yo no te puedo decir que esto va a pasar contigo mismo, porque esto es por cada persona, que individualmente su estado, su escuela de su país. Y pues básicamente lo que ellos quieren saber es que a nivel canadiense, ¿qué es? Ya cuando te envían esto, entonces ya tú puedes mostrarlo a la escuela donde vas a entrar o al trabajo donde te van a contratar, dependiendo dónde te lo pidan. Sí se tarda bastante, semanas o incluso meses. A mí me tardó alrededor de 9 meses en que me llegara este papel. Yo envié todos mis papeles, no me llegaban, y al final, después de 9 meses, me llegó. Entonces sí es un poquito complicado, porque pues es algo que tenemos que tener en consideración. No es algo que va a ser rápido, y a veces no es fácil porque también tenemos que traducir. Básicamente también yo las envié traducidas. Yo ya tenía mis papeles traducidos, entonces le envié la traducción y todo. Y sí, la traducción cuesta y cuesta. Entonces recordemos que venimos a otro país con otro idioma, con otras regularizaciones. Entonces pues sí tenemos que pues tener un poquito de dinero para poder completar todo este papeleo. Pero es posible, te digo, es muy posible. Yo he visto a la mayoría de los doctores de todos los países, entonces sí se puede, yo sé. Entonces aquí les voy a dejar el link yo hice para que ustedes puedan ir ahí y puedan ver a cuál la pueden mandar, cuál es la que esté más barata, cuál es la que se tarda menos. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Comenta todo lo que quieras. Si me faltó algo, si tú ya has hecho este proceso, comenta lo que quieras, lo que me hace falta, y dale like al video, y pues nos vemos hacia la próxima.